Hola, saludos a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de Let's Go English School. En este vídeo vamos a explicar lo que son las diferencias principales entre Cambridge y Trinity. Cuando hablamos de diferencias también nos referimos a similitudes, pero esto es un tema que veremos más adelante. Si desean más información sobre los exámenes de Cambridge, Trinity o tanto nuestras convocatorias como los cursos que disponemos en la academia, podéis acceder a la página web de la misma en www.letsgoenglish.es o enviarnos un correo electrónico al correo info@letsgoenglish.es. También en los comentarios de abajo de este vídeo pues nos pueden realizar preguntas y iremos contestándolos en la medida de lo posible. Este vídeo, pues para que no sea demasiado pesado, pues lo dividiremos en varios, para que así no sean demasiado largos y aburridos. Eh, También os pediría que si os gusta lo que veis, pues que le deis a un like y de esta forma pues nos animáis a que sigamos realizando más vídeos e incluso con otro tipo de contenido y que los vayamos subiendo al canal. También os pediría que lo compartierais con amigos y conocidos, pues para que esta información pueda llegar a las más personas posible. También recordaos que os podéis suscribir a el canal y de esta manera pues vamos creando una comunidad dentro de Let's Go English School. También podéis pinchar en la campanilla y de esta forma cuando subamos cualquier vídeo, pues os llegará una notificación inmediatamente. Pues empecemos con las diferencias principales entre ambos tipos de exámenes de Cambridge y Trinity. Bueno, lo primero que vamos a hablar son las similitudes que hay entre ambos tipos de exámenes. Hay unas similitudes bastante importantes entre ellas. Una de las principales es que tanto Trinity como Cambridge pues, certifican lo que es el nivel de inglés según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un B1, de un B2, etc. Recordemos que el marco común europeo de referencia lo que hace es dividir entre A, B, C, siendo A los niveles básicos, B los niveles intermedios y C los niveles avanzados. Y luego distingue entre 1 y 2, siendo bajo y alto. Es decir, un B1, por ejemplo, sería el nivel intermedio bajo y un B2 sería el intermedio alto. Bueno, pues ambos certifican el mismo nivel, por lo que un B1 del Cambridge y un B1 de Trinity no existe ninguna diferencia entre ambos. Ambos tienen reconocimiento en miles de empresas e instituciones de muchos países del mundo. Dentro de España pues están reconocidos tanto pues, para oposiciones, para acceder a universidades, a másters, para incluir como currículum para un puesto de trabajo, etc. Y no solo dentro de España, sino que fuera de las fronteras, tanto en Europa como en el resto del mundo, pues es una titulación que está reconocido al tener sus certificados que les acreditan para ello. Por lo que comento que, como comenté antes, pues es ideal para presentar nuestro currículum, están reconocidos por las oposiciones, para conseguir un grado universitario, etc. Ambos títulos no tienen ninguna caducidad. Es decir, que cuando tú obtienes un B1,
lo obtienes para siempre. Lo que ocurre es que puede que, por ejemplo, para una oposición, pues que te piden que tienes que presentar un título dentro de los últimos 3 o 5 años. Entonces, claro, si estamos en el año 2021, pues te piden que sea de los últimos 5 años, pues no puedes presentar un certificado que sea del 2015, por ejemplo. Tal como comentábamos, el marco común europeo, pues tenemos aquí lo que es el correspondiente nivel de A2, B1, B2, C1 y C2, los exámenes de Cambridge y los exámenes de Trinity. Para el A2, en Cambridge es el CET, en Trinity es el ISE Foundation, y luego para el B1 en Cambridge es PET, ahora se ha cambiado el nombre de Preliminary, y en Trinity es ISE 1. El B2 es el First Certificate in English en Cambridge, en Trinity es el ISE 2, el C1 en Cambridge es el Advanced, en Trinity es ISE 3, y el C2 es el Proficiency en Cambridge y el ISE 4 en Trinity, tal como muestra esta tabla, las equivalencias. Es decir, si tú te presentas a un B2, pues en Cambridge será el First Certificate in English y en Trinity será un ISE 2. Y ambos son equivalentes entre ellos, como hemos visto antes. Bueno, pues una vez visto las similitudes, pues procederemos ahora a ver las diferencias entre ellas. Bueno, pues una de las principales diferencias es que Cambridge, o sea, los exámenes de Cambridge los certifica la University of Cambridge y las de Trinity las certifica Trinity College of London. En lo que es el examen en sí, en Cambridge tiene un enfoque más académico, ¿vale? Esto sobre todo se aprecia en lo que es la parte del use of English, que es tanto sobre gramática y vocabulario, que hay un apartado específico de use of English con ejercicios específicos para ello. Y el de Trinity, sin embargo, el formato que tiene el examen tiene un enfoque más profesional y oral, más práctico. Nos referimos a profesional en que, pues por ejemplo, sí que tiene ejercicios de tipo Use of English, pero va muy asociado a lo que es interpretación. Por ejemplo, el examen de Reading and Writing, pues va a través de la práctica, es decir, a través de unos textos donde debes de entenderlos y sacar de ahí la información para luego, por ejemplo, rellenar unos huecos. Entonces, por eso se dice que es más profesional o más práctico que con respecto al examen de Cambridge, que es más el típico examen de rellenar los huecos, como lo que puedes encontrar, por ejemplo, en instituto, etc. Esa es la diferencia principal entre ellos. Aquí quiero hacer un inciso sobre cosas que se escuchan por ahí mucho. Al tener ese enfoque más académico, muchas veces se oye por ahí que Cambridge tiene más reconocimiento que Trinity. Eso es totalmente falso, porque tal como hemos visto anteriormente, si tú tienes un PET, que es un B1, pues lo que tienes es el nivel B1. Y si tienes un ISE 1, lo que tienes es el nivel B1. No hay ninguna diferencia entre ellos. Simplemente la forma que tienen de averiguar si tienes o no ese nivel es distinto. Es realmente la única diferencia que hay. No es que sea un examen más prestigioso que otro, en absoluto. Tienen el mismo prestigio tanto uno como otro. Puede haber personas que les gusten más uno u otro, pero por el tipo de formato que tiene el examen, pero nada más. Si continuamos, pues veremos que Cambridge pues, tiene 4 partes, que es el Reading, Writing, Listening y Speaking.
que son como 4 exámenes distintos. Y en el de Trinity pues son 2 exámenes. Uno que es el escrito, que se suele decir que es el reading y writing, y luego otro que es el oral, que es speaking y listening. Y esas son las dos partes. O sea, Cambridge 4 exámenes y Trinity son 2. Otra de las diferencias es que cuando se hace la parte oral, el speaking, en Cambridge se hace en parejas. Sin embargo, en Trinity se hace de forma individual. Es una entrevista directamente con el examinador. Es decir, que el examinador de Trinity es mucho más participativo que en Cambridge, que simplemente se limita a enfocar el task, ¿no? a decir a los candidatos que es la tarea que se les pide y ya está. Sin embargo, en Trinity es una entrevista activa entre el examinador eh, los candidatos. Aquí ya va por gustos, digamos. Realmente es mejor una cosa que la otra. Pues bueno, en las parejas lo que se intenta es que la parte interactiva, porque esto es una cosa muy importante, que en speaking lo que se busca es la interacción, la capacidad que tiene el alumno de, bueno, pues se le incumbe una tarea o se le dice, oye, pues ¿cuáles serán las mejores, eh, no sé, los mejores free time activities? Bueno, pues en Cambridge pues lo discuten entre los dos candidatos y sin embargo en Trinity lo discute con el examinador. Simplemente se cambia con quién interacciona. Para aprobar el examen de Cambridge, lo que se hace es una nota media de cada una de las partes y tú tienes que sacar un 60 por 100, o sea, un 60 sobre 100 en la nota. Si es el caso del B1, pues sería un 70. Sin embargo, en Trinity hay que aprobar cada una de las partes. Cada una de las partes nos referimos al reading, al writing, al speaking y al listening. O sea, cada una de las 4 partes. Y hay que aprobar con un 5. O sea, con un 5 es suficiente. Pero no se hace media entre ellas. Por lo tanto, Cambridge, al poder hacer medias, se permite que se suspenda alguna de las partes. Sin embargo, en Trinity, como tienes que aprobar cada una de ellas con un 5, no se permite que se suspendan ninguna de las partes. Es decir, que en Trinity, si tú sacas un 4,5 en el listening, pues entonces suspendes el examen de speaking y listening, o sea, suspendes el listening, pero apruebas el speaking. Pero al ser el mismo examen, se suspende el speaking y listening y esa parte la tendrías suspensa. Luego, en Cambridge, si tú sacas más de un 4,5, o sea, más de un 45 sobre 100 de media, lo que ellos hacen es que indican en el certificado que te dan que tienes conocimientos del nivel inferior. Es decir, si tú te estás presentando a un B1 y tú sacas un 46% sobre 100, bueno, pues como no has sacado el 70 del B1, pues lo tendrías suspenso, no has aprobado. Pero si al tener más de un 45, dentro del certificado te dicen eh, que muestra conocimiento del nivel A2. Pero ojo, no te otorga el nivel A2, es decir, no te lo certifica. O sea, hay que tener mucho cuidado porque sí que hace varios años sí que se hacía, pero ya no. O sea, ya al ser realmente exámenes distintos, pues entonces no es muy real el que estés mostrando el nivel de uno o de otro. Entonces ya no reconocen el nivel inferior, simplemente muestran que parece que tiene conocimientos del nivel A2 en este ejemplo. Trinity
nunca otorga el nivel inferior. O sea, si suspendes el nivel, simplemente realmente no emite un certificado. ¿Vale? No emiten un certificado indicando que ha suspendido el nivel. Trinity, al tener las dos partes de reading and writing en speaking y listening y no hacer media, pues por otro lado, lo que sí hacen es que si en el ejemplo que vimos anterior, en el que tú suspendes el listening, pues entonces tendrías el speaking y el listening suspenso. Pero si tú tienes el reading and writing aprobado, te dan un certificado de ese módulo. Es decir, ellos tienen módulos, uno oral y otro escrito. Entonces, si tienes el reading and writing aprobado, ese módulo ya lo tienes aprobado. Y si tienes que repetir el examen, es decir, el listening ese que tienes suspenso, tienes que repetir el speaking y el listening, pero solo ese, y te matriculas solo del speaking y el listening. Sin embargo, en Cambridge, si suspendes, suspendes todo. No se guarda ninguna nota de ninguna parte ni nada. Como permiten el hacer la media, pues al final, si con haciendo la media no has podido llegar a la nota mínima exigida, pues es suspenso y tienes que repetir el examen completo. Bueno, pues ya has visto las diferencias principales y bueno, las similitudes. Ahora lo que pasaremos a ver son las diferencias en el formato del examen. Bueno, una vez visto las diferencias principales, incluido las similitudes entre los exámenes de Cambridge y de Trinity, pues solo quiero añadir dos cosillas. Una de ellas ya las he comentado, que es con respecto a lo que se oye por ahí. El primero es que el examen de Cambridge está más reconocido que el de Trinity, cosa que ya hemos comentado que es falso y no es así. Y el segundo es que el Trinity es un examen más fácil de aprobar. Esto tampoco es cierto. No podemos perder de vista que ambos, tanto el Cambridge o el Trinity, por ejemplo, si es para un B1, pues el examen de PET y el de ISE 1, ambos de distinta forma intentan averiguar si el candidato tiene ese nivel. Y entonces yo creo que como el de Trinity es un enfoque más práctico, pues no tiene esas preguntas tipo como las de Use of English, donde tienes que rellenar el hueco y o te lo sabes o no te lo sabes, porque específicamente pregunta algo concreto sobre alguna estructura gramatical o de algo de vocabulario, de phrasal verb o por ejemplo de phrasal verb, pues la preposición que le sigue, pues el candidato tiene que saberlo. Entonces, si no lo sabe, no puede responder a la pregunta y lógicamente no puntúa en esa pregunta. Sin embargo, Trinity, al no tener este tipo de ejercicios y ser más práctico, pues al final, pues resulta como algo más llevadero. Entonces yo creo que da eh, esa falsa vista de como que es más fácil, cuando realmente no es que sea más fácil, sino simplemente que se pregunta de otra manera para averiguar si se tiene o no se tiene ese nivel. Entonces, yo lo que siempre digo, lo que hay que conocer es el formato de ambos exámenes y el candidato donde más cómodo se encuentra, pues elige uno o el otro. Otra de las diferencias importantes de Cambridge y Trinity es que Cambridge lo que hacen es en cada zona hay una delegación o un centro que organiza todos los exámenes. Entonces, todos los centros y academias, instituciones, etcétera, inscriben a sus alumnos a este centro y hacen un solo examen. Es decir, que juntan a todos los alumnos que van a hacer un B1, un PET, por ejemplo, o un First Certificate, y
organizan pues, en algunas aulas universitarias o donde ellos lo concreten y ahí juntan todos los candidatos. Sin embargo, Trinity, si cada centro cumple unos requisitos, pues serán un centro examinador. Y entonces los candidatos, los alumnos, digamos, de una academia, pues pueden realizar el examen en la misma academia sin tener que desplazarse a ningún sitio. Por supuesto, por ejemplo, no se realiza el examen sobre una persona, sino que hay un cupo mínimo que debe haber para cumplirlo. Pero en regla general, pues se llegan a cumplir y entonces los candidatos, por ejemplo, en la academia de Let's Go English School, somos centro examinador de Trinity y por lo tanto nuestros alumnos realizan el examen dentro de la academia. Sin embargo, los que hacen el examen a través de Cambridge, pues se inscriben a través de nosotros, pero tienen que desplazarse a otro lugar para realizar el examen. Ese lugar a veces pues, puede estar cerca o puede estar algo más lejos. Eso también yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, pues una vez visto todas las similitudes y diferencias, pues lo siguiente que vamos a ver en los siguientes vídeos va a ser el formato en sí de cada examen.